desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Hoy, ¿dónde ocurrirán los futuros desastres? Con nuestra invitada Natalia Silva, ingeniera civil y magíster en geofísica. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de ¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Número 8. Este es nuestro octavo capítulo, algo que no pensábamos que iba a ocurrir. No pensábamos que íbamos a llegar a 8 capítulos. No había cómo. No, eso no iba a pasar. Hemos ido avanzando y hoy día tenemos una súper gran invitada, don Cristian. Tremenda invitada. Hoy día tenemos con nosotros a Natalia Silva. Ella es ingeniera civil, magíster en geofísica. Actualmente está en el doctorado Territorio, Espacio y Sociedad de la Universidad de Chile. Y es, como ella le gusta decir, una ingeniera en deconstrucción. Así que, bienvenida Natalia a nuestro podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. No, se pasaron. Muchas gracias Cristian, muchas gracias Víctor. Feliz de estar acá, compartir con ustedes y nada, pues así que ahí dispuesta a conversar. Exacto, oye, pero antes de seguir, antes de empezar, también saludar a Natalia como anfitriona de un podcast amigo, ¿cierto? Sí, que también invitamos a escuchar, ¿cierto? Sí, 9 de cada 10. Exacto. Desastres prefieren en Chile, con la gran Danina Exmentevich. Sí. Así que también esperamos que por lo menos algún día nos inviten a mí o a Cristian a ese y ahí hacemos un crossover ya definitivo. Pero sí, también claro. Felicitar ese espacio también, que también está bien bonito y bien interesante. Muchas gracias. Y también recordar nuestro pasado común en la gloriosa ONEMI, que también yo tuve la suerte de trabajar con ella y también ahí hicimos hartas cosas interesantes que vamos a ir conversando y revisando en este proceso, pero me gustaría ir como destacando el espacio en que está ya ahora, Natalia. Está ahí ya en un proceso de doctorado, un magíster. ¿Cómo es eso que ya está ahí volcada a la academia, a la investigación? ¿Cómo te has desarrollado en ese espacio? Sí, estoy en segundo año de un doctorado que, como bien decía Cristian, claro, se llama Territorio, Espacio y Sociedad y pucha, es un espacio súper bonito porque de alguna manera para mí me permite en verdad trabajar con esta cosa que a ratos suena como súper como de la teoría, que el riesgo es como transdisciplinario y todos esos conceptos que de repente como que repetimos, ¿cierto? Que es sistémico, que es complejo, etcétera. Pero claro, cuando efectivamente desde la experiencia laboral y desde los intereses que también me han motivado a estar acá, me permite conjugar justamente esa visión de territorio, de las complejidades de riesgo que tiene componentes políticas, sociales, culturales. Entonces, nada, en eso estoy ahí con... La complejidad misma, ¿no? Oye, es bonito, sí. O sea, porque también uno diría, oye, ingeniera de Bochef, claro. Que como hay pocas, digamos, en estos temas de complejo, multívoco, simultáneo, también hay navegar en eso, digamos, no debe ser sencillo, porque acá también tenemos, bueno, por el otro lado está Cristian también, que también ha ido sumando esto, y ahí yo creo que a veces como que uno, bueno, yo como arquitecto, entonces como que uno como que se encasilla en la profesión, pero no, pues al final es un espacio para moverse de ahí hacia afuera, ¿cierto? Eso es re bonito. Tal cual. Sí, de hecho, por eso ahí cuando Cristian me presentaba con esta ingeniería como en deconstrucción, para mí me siento como bien orgullosa de este camino. Efectivamente yo partí, claro, desde la memoria de título, empecé con una aproximación como muy desde la amenaza, muy desde el riesgo, pero desde el riesgo entendido, casi como únicamente como desde la probabilidad, ¿cierto? Como una ecuación. Claro. Entonces ir con el tiempo absorbiendo y aprendiendo de otras componentes en el fondo ha sido súper rico también para mí. Y claro, y ahora estar como posicionada desde otra vereda que con un poquito más de herramientas también desde las ciencias sociales para entender el riesgo, lo complejo que es este fenómeno, tanto de sus causas y consecuencias. Así que ha sido rico este proceso, ya casi más de 15 años, un poco dedicada a temas de riesgo. Y bueno, yo siempre lo digo también, las personas que me conocen lo saben, yo nunca trabajé y no he trabajado y tampoco es mi interés por lo pronto en temas de emergencia. Ya no trabajo en temas de respuesta que muchas veces nos encasillan, ¿cierto? A los que trabajamos en riesgo nos dicen, usted trabaja en la emergencia. Yo no, yo trabajo más desde la comprensión como de los procesos de construcción de riesgo, así que ahí en eso estamos. Vale, y en ese sentido, tú pasaste por ONEMI, tuviste tu buen paso por ahí. Y también un buen paso por ONEMI cuando estaba
iba a cambiar. Entonces, ¿cómo fue para ti ese cambio de cuando ya estabas dentro de la institución y veías que se venía una cuestión distinta? ¿Qué significó para todos, en definitiva? Sí, a ver, yo creo que fue un proceso bonito desde lo profesional también. Para mí significó también un cierre de ciclo, fue una opción también irme, digamos, antes del inicio de Senapred, haber acompañado en la parte final también cuando sale este nuevo marco legal, ¿cierto? Poder apoyar en los reglamentos principalmente, más que en el cuerpo legal como tal. Y claro, había mucha expectativa al principio. Claro, el proceso que partió en el 2011, claramente ya en la memoria ni en la retina como del día a día no estaba mucho en los funcionarios. Ninguno de nosotros como que estaba en el día a día, porque ya después de tanto rato, aunque no es tanto rato, porque como que eso es como el promedio que demoran las tramitaciones legislativas en nuestro país, en el fondo. Así que es como el tiempo, la década. Y sí. Claro, señores parlamentarios, creemos que tienen mucho tiempo, bajen esos tiempos. Yo lo tomo por el lado positivo, que nos tomamos realmente en serio la conversación. 10 años es un tiempo, son 2 doctorados, más o menos. Claro, ¿no? más o menos, claro. Claro, pero oye, es como la discusión de esta de construcción de normas sismoresistentes después del terremoto de 1939, que en Punta Arenas estaban reclamando en 1940 y algo después de eso. Sí, siempre se ha demorado, ¿cachai? Pero ojo, la ley de sismo, a mí me puse ya hay que poner esa música clásica de academia. La ley de sismo y catástrofe, esa se demoró meses en hacerse. Creo que como 4 o 5 meses. Fue súper rápido. Ojo. Sí, y sigue estando vigente hasta ahora. Es tan potente. Sí. Yo me acuerdo cuando estábamos en la discusión de la ley del Senapred y estábamos con el senador Saldívar, en esa época era senador. Él contaba que él también estuvo en la discusión de la ley de sismo y catástrofe en el año 65. Wow. Y decía, porque había sido el terremoto, ¿te acordás del 65? Entonces él decía que mientras estaban discutiendo la ley habían réplicas y que las réplicas ayudaban a que se apuraran. Entonces como que las réplicas lo ayudaban a apurar, si sacaban la ley rápido, ya saquemos la ley que venga el terremoto. Entonces era nuestra lógica, pues se demoraban 4 meses. Mira. Y una ley tan vigente que hasta el día de hoy está vigente. Okay. Sí, pues claro. Sí, de hecho no, sí, esa es como la ley que tenemos de reconstrucción, pero bueno, ahí hablaremos de eso. Ya hemos perdido. Sí. Y ahí, desde el fondo la pasada por UNEMI, en la que ahí jugamos harto espacio y ciertas cosas. Yo me acuerdo el tema de los índices factores subyacentes de riesgo, cosas que suenan como bien complejas, pero que en el fondo son súper bien inspiradas y bien utilizadas, son bien potentes, son cosas que, claro, a lo mejor no se conocen tanto como en la rendición de cuentas. Pero ¿cómo uno podría en el fondo decir lo importante y lo valioso que es eso? ¿Cómo uno podría contar eso? Porque de hecho está ahí vigente, se sigue uno consultando sobre ese tipo de información. Sí, pues sí. Yo ahí, bueno, fue un trabajo que en el fondo empezamos tomando como un poco no obligaciones, sino que como que la invitación que hacía el marco anterior, ¿cierto? Que se llamaba GEOGO, que invitaba como a reducir estos factores subyacentes. Y claro, desde una instancia que teníamos en ONEMI en ese entonces de la plataforma nacional, ¿cierto? Que coordinaba varios actores y sectores, etcétera, y obviamente en la política nacional de ese entonces. Decíamos, ya, hay que hacerse cargo de la reducción de los factores, pero primero hay que entender qué son los factores, ¿cierto? Entonces, por ahí empezamos este trabajo como de tomar algunas experiencias de otros países y generamos un equipo interno, digamos, con especialistas de múltiples áreas y diseñamos una metodología que permite capturar en el fondo a una escala comunal cuáles son estos factores que de alguna manera te van midiendo como esta temperatura o te van dando como los síntomas, ¿cierto? De cuál puede ser como una potencial desarrollo de enfermedad futura. Siempre he explicado así los factores subyacentes, ¿cierto? Que es un nombre un poco quizás abstracto, pero básicamente es eso. En el fondo, si te empieza a doler la cabeza, estás como mareado, uno va a un especialista y el especialista te va a empezar a preguntar cosas para tratar de rastrear si tienes antecedentes familiares, por ejemplo, o te va a pedir quizá una serie de exámenes para ir viendo si en ti se puede efectivamente manifestar, no sé, una hipertensión, ponte tú. Entonces, estos factores subyacentes hacen lo mismo en el territorio, en componentes que están asociados al medio ambiente, en componentes que son más institucionales, en componentes de planificación territorial, etcétera. Y
Y claro, y ahí se desarrolla esta encuesta en el fondo que se hace con los municipios. O sea, los municipios son los encargados de distintas oficinas. Sí, eso es lo bueno, súper bueno eso. Municipales respondían, ¿cachai? Entonces ahí tenéis un diagnóstico como autodeclarado por ellos. Autodiagnóstico. Claro, y eso está vigente, es un diagnóstico que se terminó de levantar en público, claro, bueno, sí. En el país partimos el 2017 y se terminó de levantar por parte de las direcciones regionales de ONEMI en ese entonces el 2019, así que ya hay una caracterización súper fina. Un poquito desactualizado, hay que actualizarlo sí, ya, me imagino, ¿no? Se le da alguna vueltita, o que han pasado ya 5 años, en 5 años pasan cosas. Pasan muchas cosas. No, pasan cosas en ese tiempo. Pero cuando uno revisa, ponte tú como algunos casos que han sucedido actualmente, no sé, porque quizás más adelante hablamos de algunos de ellos. Queremos hablar de eso, de las enfermedades, de los dolores. De vuelven a aparecer estos síntomas. ¿Cómo se manifiesta esto? Porque tú también en tu parte investigadora estás escribiendo documentos bien interesantes de casos, el tema del Candincia me contaste, el tema del Liganten, bueno, esos son como expresiones de estas enfermedades que decís tú, ¿no? Como por ahí se ve, ahí surge esto, ahí revienta. Tal cual, sí, tal cual. Ponte tú con Liganten, que claro, bueno, sabemos que hubo las inundaciones importantísimas, digamos, de estos eventos hidrometeorológicos del año pasado, junio y agosto. Y antes también. Claro, habían unos históricos en el fondo también registrados, 2008 y otros anteriores. Y cuando uno va a revisar esos antecedentes que estaban ahí diagnosticados incluso por equipos de la Universidad Católica en ese entonces, uno vuelve a ver que ante estos últimos episodios hay fallos a nivel como locales y también a nivel de sistema que se repiten. Temas de alertamiento temprano, hay temas de monitoreo, por ejemplo, la misma estación del río Matequito vuelve a irse con la crecida del río, por lo tanto eso obviamente dificulta la evacuación, ¿cachai? A la estación para medir el río se la lleva el río. Se la lleva el río, claro. Entonces ahí la DGA y Senapred y todos quedan un poco ciegos, efectivamente, y genera una autogestión de las comunidades en el fondo al evacuar. Entonces, claro, ahí con Liganten uno empieza a revisar también aspectos que tienen que ver con la planificación territorial, ¿cierto? Cuando es como insensible, por decirlo de alguna manera, al riesgo. ¿Cómo insensible? Que no es... Como dice, claro, como que omite esta componente de exposición o de la vulnerabilidad de las comunidades en el fondo y claro, hay estos instrumentos que ahora surge también el plan de, ahí Víctor lo conoce bien, el plan comunal de reducción de riesgo de desastres de Liganten es uno de los primeros, ¿cierto? Que es un plan que viene con cooperación internacional, viene con un compromiso igual también desde el municipio de Liganten y claro, sí. Es un plan que también era 21-24, ¿cierto, Víctor? Si no me equivoco, era de implementación, sí. Claro, y claro, uno revisa entonces este plan y las acciones que ahí se comprometían para reducir el riesgo de desastre en ese territorio y de alguna manera estaban descritas, estaban comprometidas, pero claro, ahí uno las puede cobrar, digamos, y decir, chuta, ¿qué pasó? ¿Por qué no se invirtió? ¿Por qué no se ejecutaron a la fecha? Y son en gran medida las mismas acciones que con estos eventos en el fondo dejan descubierto que vuelven a fallar, o sea, no han tenido tratamiento. Ahora, a la fecha que estamos grabando, justo estamos en mitad de grandes lluvias en el centro de Chile, el centro sur de Chile. Y hoy día, ponte tú, había un alcalde que en la región de Coquimbo, si mal no recuerdo, fue como a grabar, claro, que salió ahí a grabarse mientras se estaba activando la quebrada y pasaban troncos detrás de él. Entonces, como, oye... O sea, partió bien intencionado, pero al final se terminó corriendo peligro, su vida fue complejo. Así. Claro, entonces, claro, fue feo. Entonces, el asunto es que entiendo que en estos momentos cualquier persona dice, oye, hay que hacer cosas, pero después ¿por qué resulta que no hacemos cosas, Natalia? Exacto. ¿Qué pasa ahí? Sí, ¿sabéis que ahí me pasa también, Cristian? Que yo creo que ahí quizá Víctor también lo comparte. Uno, sin haber hecho este estudio en particular, pero yo creo que cuando uno empieza como a escarbar cómo ha sido la gestión de riesgo de desastre en Chile, claro,
yo creo que hace, no sé, 20 años atrás o un poco menos quizás, claro, uno decía, pucha, es que no tengo diagnósticos, es que me sale muy caro, no sé, ir a levantar datos o tener un estudio como de no sé, de geofísica o de hidráulica o de lo que sea, según la amenaza. Y como que dando un poco a entender que quizás eso podía dificultar en el fondo la planificación, ¿cierto? Yo creo que eso ha cambiado harto. Hoy por hoy, yo creo que son muy pocos los territorios que pueden decir como no tengo nada, no tengo ni un estudio de base. Hay mucho estudio desde memorias hasta tesis o centros de investigación que han generado mucha investigación, mucho aporte para hacer descripción de amenazas, algunos de vulnerabilidad, de percepción, de varias cosas. Entonces, ya hay mucho antecedente y ya vamos como en la gran mayoría en segundas generaciones de planes de tanto de emergencia o de reducción de riesgo en algunos casos. Entonces, claro, como que ya yo creo que también el país ya debe empezar a ser más exigente. Yo creo que también las últimas emergencias han hecho sentir un poco esa tolerancia también de las mismas comunidades respecto de sus políticos, de sus gestores, ¿cierto? Porque claro, la pregunta que tú haces también, Cristian, es súper importante. En el fondo, ya tenemos antecedentes, tenemos historial de sobra como para decir esto no es primera vez que nos pasa. Ya tenemos planes aprobados, con compromisos, con acciones. Entonces, ¿dónde está el problema en el fondo que no pasamos de esa como a la reducción finalmente? ¿Cachai? Como que seguimos gestionando algo y no estamos logrando una reducción de nada en el fondo. Entonces, ahí, claro, no sé si echarle la culpa solo a la inversión. De repente no todo pasa por presupuesto. Y ahí es claro, es como quizá un problema bastante complejo como de múltiples causas. Hay un tema efectivamente de que la reducción de riesgo no es prioridad política, no está en la agenda ni en la acción política pública. Sí la respuesta, ¿cachai? Sí la respuesta. Efectivamente cuando hay que responder lo que ustedes comentaban ahí. Claro, es políticamente más atractiva, claro, la respuesta a la emergencia, porque saca el político héroe, ¿cierto? Al alcalde que va ahí a tratar de frenar la quebrada. Pero que eso es súper claro, y a todo nivel y en todos los gobiernos, ¿cierto? Efectivamente, ¿sí? Ahí hay un tema de que es muy, digamos, atractivo y también te retribuye, digamos, mucho la acción de emergencia para efectos del político, que es cortoplacista, que busca este concepto de protector, ¿cierto? Claro. Pero que se la va jugando la ficha en esa parte, ¿no? Claro, pero igual había un cambio ahí, o sea, más que nada, a ver, yo me voy a sacar otra vez mi corazón regionalista, como siempre en este podcast. Como que a veces pasa y a veces no, porque ponte tú, después del terremoto de 1922 en Atacama, que fue tremendo terremoto, el presidente de la época tomó un navío y partió para allá, pues, ¿cachai? Y desde la Cámara, desde el Congreso, un par de diputados, uno sobre todo, le reclamaba de por qué iba a ver a esa pobre gente. Mira. O sea, por qué el presidente por qué el presidente tiene que ir a ver a esa gente. O sea, ¿qué le pasa que está malgastando plata de la nación en ir a ver a esa gente? Oh, qué heavy. Hoy el discurso es otro. Hoy el discurso es al revés. Como, ¿por qué ¿dónde está el presidente? Claro. Y hoy día es ¿dónde está el presidente acá? Bueno, entonces, pareciera ser que también depende un poquito de dónde es. O sea, claro, los contextos son distintos, pero llama la atención eso, justamente de que hay un tema ahí entre la política, la emergencia. Las emergencias son políticas y a los políticos les encanta la emergencia. Entonces, efectivamente, hay un tema ahí que a veces, por más que hoy día recordábamos, ¿cierto?, este tema de que en los COE ya no está el presidente, como estuvo hasta el último COE con presidente fue el 27F, ¿cierto? Claro. Que fue un caos. O sea, habían hasta diputados metidos entre medio, parecía como un cóctel, digamos. Había gente por todos lados, había un señor filmando, o sea, y a partir de ahí se definió, ya sabes que esto lo vamos a ordenar, el presidente o presidenta hay que resguardarlo como figura política principal, no puede estar ahí exponiéndose porque no puede ser fusible. Y ahí se definió ya que el Ministerio del Interior es el que se hace cargo de esto y define una lógica no menor, en el sentido de que justamente saca la figura presidencial del mundo de la emergencia. Y establece una parte más operativa pero también con rango político, porque el ministro del Interior finalmente es el jefe de gabinete. Total. Y eso es un diseño que es bien interesante, claro. pero que hace crisis cuando dice, no, yo quiero que esté aquí el presidente, que esté acá, y el presidente va. Entonces como que es como que falla un poco eso, en el sentido de que termina
este afán de político de figuración, o bueno, digámoslo posiblemente de cariño por la gente, hace que finalmente el presidente como que se salte ese diseño y aparezca igual. Y va igual, y suspende las vacaciones, y se viene de allá, claro, y se va y se mete en el COVID municipal, sí, y ahí se desordena todo, y ahí se desordenó todo el diseño que armamos durante 10 años. Sí. Totalmente. Sí. Y ahí Víctor aparece con una pancarta: no hagas esto, por favor. Sí. Me faltan los 5 años más de discusión. No creo. No. Estás escuchando ¡Qué desastre! Con Cristian Farías y Víctor Orellana. Oye, y otros casos, Natalia, donde estas cosas se ven, también el tema de Kandinsky. Bueno, Kandinsky también está, bueno, surge y resurge. Mucha. Es un caso bonito, de libro, como diría uno. Sí, pues Kandinsky, bueno, uno le pone Kandinsky en verdad, pero ahí son varios, por cierto. De hecho, sin ir más lejos, el sábado teníamos ahí ahora estamos en pleno nuevo socavón, y que debe estar ahora también sufriendo y aguantando ahora. Aguante el nuevo socavón porque está ahí con lluvia, estoy viendo, está bien. Con Euromarina. Claro, Euromarina. Sí, está a cuadras de lo que es Kandinsky, Torres Miramar y Santorini, bueno, y cuantas otras que en el fondo comparten las mismas características. Y claro, con este evento que también sucede a fines del año pasado, con este complejo, digamos, de residencial, que es bien interesante porque en el fondo lo que te permite es poder analizar esta construcción, digamos, de procesos de riesgo, como desde una mirada quizás un poco menos convencional de lo que es como los casos que en general en Chile y en Latinoamérica se dan, ¿cachai? Por ejemplo, acá podemos hablar de comunidades vulnerables expuestas, y a lo mejor sí, pero desde una vulnerabilidad no entendida solo como a lo que estamos acostumbrados, que son los grupos como más socioeconómicamente vulnerables, ¿cachai? Como aquí es otro el segmento el que está expuesto. Por ahí yo he escuchado algunos comentarios como bien, como quizás más, no sé si livianos, pero sí como más de sentido común, entre comillas. Y mucha gente me ha comentado así como, oye, pero si esa gente que está ahí, que muchos de ellos incluso son profesionales, ingenieros, arquitectos, etcétera, que son los que han interpuesto demandas también, por cierto. Sí. Y la gente dice así como, no, pero bueno, si ellos se lo buscaron porque compraron riesgo. Pucha, y ahí sí es fuerte, porque yo no sé no estoy tan de acuerdo, ¿cachai? Como ahí hay un tema que tiene que ver con también volviendo a estos factores subyacentes también, como de, yo no estoy tan clara, y lo conversaba la otra vez también con el director regional subrogante de Valpo de Senapred, yo no estoy tan clara si efectivamente los propietarios que compraron con alto valor económico esos departamentos, estaban conscientes o percibían un nivel de riesgo, ¿cachai? Aún habiendo un socavón, muchos de ellos no perciben que hay un riesgo, como un riesgo de desastres propiamente tal. Y el caso en general se ha abordado, por ahí incluso aparecieron en la prensa personas como destacadas, entre comillas, con un discurso importante en términos también del urbanismo, como siendo súper enfático, aquí no hay riesgo, decían, ¿cierto? Aquí la culpa la tiene la lluvia, el cambio climático, aquí la culpa la tiene el MOP, aquí la culpa la tiene, no sé, las empresas inmobiliarias que construyeron. Entonces se va dando también una discusión que deja ver que efectivamente todavía no entendemos como sociedad, me refiero, primero qué es este riesgo de desastres en el fondo, y claro, el caso en el fondo a veces se ha reducido como a temas de discusión de los ambientalistas, en temas de la protección del campo dunar, obviamente, y por otro lado, claro, en temas como de estos procesos judiciales que están cruzados en el fondo, todos demandándose con todo, desde la dirección de obras municipales, con algunos servicios públicos, entonces es bien interesante observar acá en el fondo el rol también del sector privado, ir haciendo un poco como de construir este proceso, en el fondo ir haciendo como qué pasó ahí también con este área que obviamente tiene el país buscando como dónde falló esto, ¿sabes? Sí, como aquí, como ir haciendo como casi trabajo forense. Forense, exacto. De hecho, eso es la metodología que uso en esta investigación que pronto va a ser publicada. Claro. Metodología forense. Se llama, sí, pues es antigua ya. Sí, la forense.
¿sí? Y justamente uno busca causas, busca factores, claro, como subyacentes, busca impulsores de riesgo, y aquí uno puede quizás tirarse con algunas hipótesis respecto o conclusiones también, respecto de cómo se fue gestando esto en el fondo, porque cómo llegamos a que efectivamente hay un plan regulador comunal, que es el de Viña del Mar, que no reconoce el área de riesgo en este segmento que está a pocos metros de lo que es el área protegida del Campo Dunar, que sí lo reconoce el otro municipio colindante, que es Concón. Entonces, ¿por qué Concón toma una decisión respecto de lo que es área de riesgo y lo define como un área de protección? Sí. Respecto de el otro segmento que queda hacia el sur, que pertenece a Viña, ¿cachai? Claro, entonces, claro. Y ahí uno empieza a ver... una línea imaginaria ahí que define una cosa de otra. Y podéis ver como la disputa entre el empresariado en el fondo también ahí, como el capital político también, que se dieron décadas atrás, para ir cambiando y modificando estas áreas de urbanización del campo, ¿cachai? De 150 llegamos a 12 hectáreas. Sí, pero dejaron en nada, la jibarizaron. Exacto. ¿Cachai? Y ahora, claro, y Euromarina está en la misma, sí. Y también Punta Piquero es lo mismo, ¿cachai? También ahí hay un interés inmobiliario, bueno, en este caso un interés más como turístico de este hotel. Tú dices un interés turístico de ver un tsunami de cerca. Claro, y en las marejadas y cualquier otra amenaza, entonces uno dice... Pero no va a pasar, dicen ellos, no va a pasar, en 50 años ya pasó uno recién. No hubo tsunami, que es un tsunami en ese lugar. Pero si hay gente que se va a meter al cráter cuando estamos en alerta naranja, porque no hay gente que se va a meter a un hotel para ver un tsunami, o sea, sí, el cliente tiene que tener, o sea, estudio de mercado hicieron, yo creo, claro. O sea, en el fondo, si no hubieran hecho ese edificio, pero... Y no, está interesante. Oh, Dios mío. Pero es que, no, pero aguanta, eso está por ahí, porque ponte tú, mira, una pregunta que hay gente que me la ha hecho harto me preguntas como, oye, por favor, que no tiembla ahora, está lloviendo mucho, por favor, que no tiembla ahora. Claro, porque en definitiva hay algunos que se empiezan a hacer como la pregunta muy de el peor escenario de los peores escenarios súper catastrofistas, y otros que van por la vida diciéndose que en realidad esto no va a pasar, y si pasa da lo mismo, nos levantamos. Esta cosa que con Víctor amamos tanto, que es que Chile es un pueblo resiliente, que se levanta ante la adversidad, que es la mentira más grande de la historia. Pero la cosa es que, volviendo al futuro, me acuerdo súper bien. En Japón hubo un terremoto en 2018 que ocurrió después en una zona que había llovido muchísimo. Y lo que llevó fue a remociones en masa, derrumbes de cerro y toda la cuestión, justo en una parte que no había mucha casa, si no habría sido muy, muy terrible. Y entonces eso nos recordó a todos que, oye, hay fenómenos que ocurren, que después terminan gatillando otros y no necesariamente los ves como al principio. Y eso nos lleva inevitablemente a esta pregunta, pues, Natalia. ¿Cuáles son los desastres del futuro? ¿Dónde están? ¿Qué es la cosa que no estamos viendo y que se nos va a venir encima? Uy, difícil pregunta, pero claro, o sea, yo... Usted es la doctora, díganos, ¿dónde? Trabajando para ello. Claro, si tú dices que en tu metodología está detectando los procesos cuando estas cosas se van como armando, a lo mejor ya hay cosas que se están armando y uno puede decir, si esto sigue así, va a pasar. O sea, mira, para responder la pregunta de Cristian, para no evadirla, y mira, sí, somos campeones para eso de repente. No, pero mira, yo creo que tiene que ver mucho con temas, o sea, no voy a decir nada muy novedoso, pero tiene que ver con eventos extremos, hidrometeorológicos. Claramente ese es lo que ya está súper estudiado y súper dicho en el fondo. O sea, el tema de la variabilidad y el cambio climático están efectivamente intensificando y generando con mayor frecuencia eventos que no veíamos hace décadas, ahora ya los vemos bastante más recurrente y claro, y ahí de repente también tenemos como el sesgo, ahora que lo digo, de hecho lo pienso, y efectivamente hay un proceso que también a lo mejor nos pasa como casi a nivel de un sesgo medio inconsciente, de que tendemos a pensar a lo mejor muchas veces en eventos extremos y justamente pensamos en eventos hidrometeorológicos, pero también lo estamos viendo con otras manifestaciones, o sea, el tema de los incendios forestales, ahí, de incendios de interfaz, que ustedes también han conversado en otros espacios de ello.
también son consecuencia de cambios de paisaje en el fondo. Están cambiando nuestros parámetros, nuestras precipitaciones, distintas, incluso temas como también por ahí los factores subyacentes también lo abordan. El tema, por ejemplo, de cómo cambian las barreras como fitosanitarias o los vectores patógenos también van cambiando también producto del cambio climático en el fondo, y también vamos a empezar quizás a tener epidemias o pandemias o amenazas de tema más como biológico sanitario cada vez más frecuentes también, sin duda. Entonces ahí también hay varios otros aspectos para los cuales también como que el sistema actual con la pandemia también quedó súper demostrado, y no es solo una pifia chilena, ¿no? O sea, si el tema también ha estado súper estudiado, que la pandemia no se abordó o no hizo uso de los mecanismos de gestión de riesgo, finalmente se trató como una emergencia sanitaria principalmente. Entonces ahí hay que como un poco interpelar si estos sistemas efectivamente están preparados para estas comillas nuevas amenazas que se están como ya cada vez más intensificando. Y también prepararnos y ver de qué manera vamos trabajando, caminando y masticando chicles, ¿cierto? Es como, en el fondo, ir dejando en las herramientas quizás más científicas, más tecnológicas, todos estos escenarios, las proyecciones, los pronósticos, que son sin duda súper necesarios, pero también ir trabajando con la percepción de las comunidades. Yo creo que es súper importante ese tema. Quizás ya no va a ser solo como el rescate de memoria, que yo sé que es un tema que ahí también le gusta mucho a Víctor trabajar, como de traer obviamente a la conciencia eventos del pasado, sino que aquí también vamos a tener que empezar a hacer como el cambio también de switch respecto de cómo estas proyecciones de futuro, y de futuro no tan a largo plazo, también las vamos trabajando y preparando con las comunidades, que esa percepción se vaya ajustando también, como que sea bien pertinente en el fondo. Estás escuchando ¡Qué desastre!, con Cristian Farías y Víctor Orellana. Claro, porque es que igual esas cosas pasan al final, ¿no? O sea, me acuerdo, con lo que dicen me acuerdo mucho. Volcán Pinatubo 1991, la segunda erupción más grande del siglo XX en todo el planeta Tierra. Y los vulcanólogos que estaban ahí hicieron un documental contando cómo lo habían hecho. Y el asunto es que en un momento uno dice, oye, nos vimos la erupción final. Y en parte porque la parte más dura de la erupción ocurrió el día que entró un tifón gigantesco a la zona. Y el hombre decía, si hace 2 meses me hubiese dicho que iba a estar viendo la segunda erupción más grande del siglo XX en el mundo, el mismo día que llegó un tifón, digo, es imposible que eso pase. Claro. Y eso fue lo que le pasó. Entonces, ahí no es que uno quiera ser catastrofista, pero en efecto hay cosas que pueden pasar, si eso es real. Pero ¿cuáles son esas pistas? ¿Cuáles son esas, como uno dice ya, estos síntomas? O sea, ¿cómo se va construyendo este riesgo? En el fondo, por el lado de la amenaza, de la vulnerabilidad, de la exposición. ¿Dónde está? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! La tenía preparada en la que tú me dices. Sí, gracias. No, juro que no lo... Es que ¿por dónde está? Porque por algún lado tiene que aparecer. Si tú ya vas retrocediendo, haciendo esta ingeniería reversa, forense, uno puede decir, ya sabes qué, aquí está, aquí se viene. Y ahí uno empieza a armar algo. Pucha, yo sí, no sé si tengo la piedra angular, pero mis sospechas van firmemente por el tema de la exposición. Yo creo que ahí es donde más nos jugamos vidas y costos en el fondo, ¿cachai? Como, y eso, si uno no entiende que es una decisión política, estamos mal. Y yo creo que eso es lo que no se ha entendido, porque muchas veces queda como radicado como en el organismo la consultora que entrega el estudio de riesgo. Sí, cuando dice, oye, ¿por qué esa gente está ahí? Esa gente quiere irse para allá. ¿Por qué está ahí esa gente? O sea, no es un tema de decisión de ellos. Tú dices que hay todo un tramado político detrás que llevó a generar esa exposición. Yo creo que hay una como un denominador común que tiene que ver con decisiones. Sí, muchas veces son decisiones políticas que o sea, a ver, hay muchas emergencias que hemos visto que han sucedido importantes en el último tiempo, y la gente no está en una toma, no es un asentamiento irregular. No, okay. Muchas incluso pueden ser viviendas estatales, ¿cachai? Subsidios, qué sé yo, viviendas sociales. Bueno, sí. Entonces, claro, ahí en el fondo es como, para mí el tema de la exposición se ha vuelto súper relevante, sin dejar de vista en el fondo también la vulnerabilidad, pero hay una vulnerabilidad que también tiendo a pensar que muchas veces queda como la hermana pobre,
porque justamente carga con una ideología que es muy como del marginado. Y la vulnerabilidad es harto más que eso. No es, de partida no es solo social, hay vulnerabilidad ecosistémica, infraestructura, bueno, de mil componentes en el fondo. Y claro, y hay una persona también puede ser muy, como lo que vimos acá en Kandinsky, o sea, pero la vulnerabilidad no pasaba en ese caso por ingreso. Hay una vulnerabilidad que tiene que ver con capital, que tiene que ver con capacidades de afrontamiento, con todo el tejido social, que hemos hablado también harto de eso. Entonces, claro, mientras no tengamos también como el aparataje para hacerse cargo de la exposición y de la vulnerabilidad, a mi parecer el país sigue siendo miope respecto a riesgo, porque hoy por hoy tenemos institucionalidad buena o mala, no vamos a hacer un juicio, pero sí tenemos instituciones a cargo del monitoreo, de la caracterización, y la nueva ley también así lo refrenda en el fondo. Pero ¿quién se hace cargo de la vulnerabilidad, de la exposición y finalmente de hacer los análisis, la gestión de riesgo? Yo creo que ahí estamos cojos, y si esperamos que esa gestión quede radicada en los planes de la manera en que se están haciendo hoy por hoy, no está dando y no va a dar, ¿cachai? Como ahí yo creo que también hay que poner un poco las alertas. Yo creo que, insisto en ese punto, yo creo que ya tenemos suficiente material como para analizar como sistema y ver si los planes que hoy por hoy se hacen. ¿Por qué digo tanto planes? Porque en el fondo también, tú lo conoces bien también ahí, Víctor, la ley dispone más de 800 planes. Sí. Entonces, y súmale por otro lado la ley de cambio climático que dispone otros... Claro, y también los planes de acción climática, claro. Claro, entonces... Hay plan. Tenemos muchos planes, en el fondo, entonces... Ustedes se dan cuenta que nos están ayudando mucho a la discusión de la permisiología, ¿cierto? ¿No? Qué heavy. Cristian, es que sabéis que cuando yo le decía a Víctor, cuando tú lees... Mira, Cristian, si tú fueras el alcalde de Lecantén y tú lees que en tu plan para la reducción de riesgo de desastres de tu comuna, en la descripción de riesgo, te dicen que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, ¿qué hacís con eso? ¿Cachai? ¿Qué haces tú con eso? O sea, digo bueno, no sé, pues depende si me gustan los terremotos o no me gustan los terremotos. Pero a ese nivel, ese nivel de un plan de esa escala, claro, y un plan con ese objetivo, que es la reducción de hecho, la ley dice que es para la reducción de las vulnerabilidades socioterritoriales, habla así, ¿cachai? Entonces, como que no nos está dando, tenemos esta desconexión un poco entre el instrumento y como estos resultados. Ahí hay hartas cosas que hay que ir a mirar en el fondo de estos espacios como también de trabajo más de territorio, más locales, también empoderar y entregarle capacidad a los municipios. Claro, a lo mejor no hemos afirmado mucho en lo formal, en tener esto como bien armadito, bien formado para rendir cuenta. Es como eso yo veo, como que tenía su plan, sí, aquí está, ok, claro, listo, check. Ya, y la Contraloría, y la Fiscalía, y todos esos fantasmas, ya, listo. Claro. Pero no es eso. Pero ustedes saben que hay en Chile tenemos, bueno, como en todo el mundo, pero en Chile también tenemos diputados negacionistas del cambio climático, tenemos gente que le habla acerca de, oye, es que es súper importante hacerse cargo de la amenaza por lo que te puede pasar en el futuro, y te quedan mirando con cara de, ¿ya? ¿Para qué me sirve eso? Yo lo que quiero hacer es básicamente pegarle al presidente de la oposición nomás, ¿cachai? Entonces, ahí mi pregunta es, ¿cómo uno hace esa transmisión de una cuestión que es súper formal, como se dice de cierta manera, que está muy apoyada en todos los antecedentes que hay, y no solo que la conviertas en algo simple, sino que la conviertas en algo que es casi banal? Porque muchas veces la discusión política es tremendamente banal. Entonces, ¿cómo la conviertes para entrar en esa cancha para que alguien la tome en cuenta y diga, oye, es que en realidad esto hay que hacerse cargo? Esa es una pregunta que yo no sé cómo responder. Sí, es complejo. Y sabéis que yo creo que ahí, mira, una como hipótesis por ahí puede ser el tema de nosotros no, en general en Chile tendemos a no como cuantificar cuánto invertimos. Por ahí también hicimos algunos trabajos en ONEMI en ese entonces cuando yo estaba por allá. Somos re malos para identificar cuánto estamos invirtiendo en mitigación, en preparación, en alerta. Sí, y somos más o menos malos también para cuantificar cuánto gastamos en respuesta y reconstrucción. También nos cuesta, tampoco la tenemos tan fácil, pero algo ya hay un poquito más encaminado en esas fases.
Pero en lo otro, claro, entonces mientras tú no tengas, primero, conciencia, qué significa, porque claro, cuando uno dice ya, pero cuantifique, saque Luca y saque la calculadora y dígame cuánto ha invertido en mitigar. Chuta, ya, pero y la pregunta natural te van a decir, ¿y qué es mitigar? ¿Cómo sé yo que estoy mitigando? ¿O a través de qué? A lo mejor no sabe que está mitigando. Exacto, claro, ¿cachai? Y eso pasa mucho. Entonces no hay mucha conciencia, porque hay cosa como de gestión de riesgo suena medio como todo y nada. Como esotérico, pero en el fondo, pero si logramos, así como como viste lo de Licanten, hiciste el análisis Licanten, hiciste el análisis Kandinsky, y ya estás armándote como una manera de poder entender eso como un resultado de un proceso que se puede analizar hacia atrás. Claro. Vamos, y eso como quiero hacer como una pregunta ya, doctora, no doctora, en el fondo doctoranda, no sé cómo se llama el estado académico que está, pero o sea, dime, o sea, ¿en qué lugares hoy día está incubándose eso? O sea, señalemos algún lugar, algún espacio donde esto de alguna forma se esté como incubando, en el fondo. ¿Dónde crees tú que hoy día hay que poner los énfasis en lugares, así con nombre y apellido, con paralelo y meridiano? Vamos viendo, porque también generar un espacio. Chuta, no he llegado tanto, no soy tan osada. Pero ¿dónde podría ser? No soy tan osada, pero por ejemplo me inquieta mucho. ¿Dónde están los futuros desastres? Como dijo. Sí, pues difícil saber eso. Pero yo creo que hay sectores, yo creo que te podría responder como en términos como de quizás sectores que yo creo que hay que ponerle un poco más de ojo. Temas asociados, ponte tú, a agricultura, temas asociados a minería, como temas, por ejemplo, en donde hay áreas donde han habido como procesos de urbanización muy acelerada, ¿cachai? Que ahí el aumento de la exposición es brutal y es directo. Por ejemplo, no tenemos definiciones claras de lo que es una infraestructura crítica en Chile, ¿cachai? O sea, es como a ese nivel la discusión como más seria, entre comillas, que se dio fue como por la fuerza, entre comillas, en contexto de pandemia, pero fue para otro foco, como el tema del despliegue militar y protección, etcétera. Pero no tenemos como definiciones de lo que es infraestructura crítica o requisitos o estándares, como entonces, ¿cachai? Como es heavy pensar. Yo el otro día estaba leyendo un libro que también recoge como toda la historia de los terremotos, de Oneto, que es el jardín de Mauricio Oneto. Sí, que es muy bueno también, hace un recuento como desde la colonia, y es heavy porque él dice, claro, incluso hubo una interpretación de grandes terremotos muy antiguos, obviamente, de los 1600, 1700 incluso, que fueron todos en horario nocturno, en la noche, entonces mucha gente también lo atribuía a un tema como religioso, etcétera. Entonces, claro, yo no quiero pensar en el fondo qué pasaría con un evento, un 27F a las 2:30 de la tarde, ponte tú. Un día martes, no sé, estoy inventando. ¿Cachai? Claro, entonces ahí hay situaciones, ponte tú, no sé, cierta infraestructura o ciertos equipamientos que prestan servicios que son críticos, que son muy masivos. Es complejo, complejo, entonces no podría decir casi como la latitud y la longitud, pero hay escenarios complejos. O sea, que teniéndolo, hay que poner, sí, pero no, está bien, era un poco forzado, pero efectivamente, claro, si identifica esos 8 o 4 elementos, uno podría decir, mira, esto está pasando acá, y uno podría generar alguna política de reducción del riesgo de desastre, aunque no tenga un plan, digamos. Pero claro, sí, yo creo que, claro. Pero teniendo esos como, ¿cómo se llaman en el fondo? Esos como que te van anticipando algo, en el fondo uno podría de alguna una manera empezar a configurar un escenario de posible desastre, y eso es lo que sería súper interesante que tú siguieras luego contándoles cómo te fue en esa búsqueda, a ver si de algún día podemos tener esa herramienta disponible. Natalia. Sí. Natalia. Mira. Es que este volcán sí. Ahí te lo Malalcahuello. Malalcahuello, a los pies del volcán Lonquimay, en un pueblito que hace 15 años eran 3 calles y ahora tremendo. Bueno, y siempre hay zonas que nos ponen nerviosos. Villarrica, Pucón. Yo la otra vez en verano. Malalcahuello no la pesca nadie todavía, por eso voy. Sí, po, ahí hay un paper, claro. Hay un paper esperando. Mira, hagamos uno. Sí, po, hay que lanzarse, hay que hacerlo. Pucha, sí. Pero eso yo encuentro que es interesante eso, darse esa vuelta, porque si ya sabemos mucho de cómo llegan a producirse, podemos anticipar en cierta manera. O sea, no digo predecir, pero sí anticipar, claro, y cortar ciertos procesos que se están incubando y que mientras los dejemos sin hacer nada, van a desembocar irremediablemente en un desastre. Es súper interesante. Súper interesante. Sí, bacán, totalmente. Quedé clarísimo. Ya sé lo que tengo que hacer. Gracias. Entonces, bueno,
Natalia, muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas gracias por esta conversación. Se nos ha pasado volando. Así que esperamos que la hayas pasado también como nosotros en esta. Bueno, nos queda pendiente una segunda conversa. Ahí tengo que decirte que... Pero en la casa de ella. En la casa, tengo que decirte que Jaime Leighton nos dijo que había una buena conversa que tener entre una ingeniera civil con un meteorólogo en un podcast acerca de construcciones en zonas dunares. Así que ahí te la dejo. Vamos a hacer esos crossover. Ahí te la dejo. Yo le digo Jaimito, de hecho, claro. Porque yo con Jaime fue parte del comité científico técnico. Estoy haciendo historia, añeja de 2009, Carmen Fernández, que me encomendó. Yo llegaba, recién era todavía una estudiante, una polla, que pasaba de Buchev 650, pasaba a Buchev 1671. Ya. ¿Cachai? Y claro, y Carmen Fernández en ese entonces me encomienda como hacerme cargo de esta instancia que era como científica técnica, era muy como del vínculo entre este mundo más como académico, más de investigación y las políticas públicas, ¿cachai? Y eso de ahí para adelante en el fondo ha sido como un poco también mi perfil. A mí me gusta mucho ese vínculo. Creo que es una mezcla muy positiva, muy necesaria. Bueno, entonces vamos a hacer esos cruces. Y luego tenemos que hacer el crossover de podcast y luego vamos a ver cómo nos va. Así que te dejamos más que invitada para estar en este podcast. Gracias, Natalia, muchas gracias por aceptar la invitación. Cuídate mucho. Y a todos nos vemos en 2 jueves más. Nos estamos escuchando en Qué Desastre. Que les vaya súper bien a todos. Chau. Esto fue Qué Desastre, un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Gracias por escucharnos. Agradecemos a nuestra invitada Natalia Silva, ingeniera civil y magíster en geofísica, por acompañarnos. Y te invitamos jueves por medio para que escuches un nuevo capítulo de ¡Qué Desastre!